Mi nombre es Orlando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Media Hora con tu Conciencia, que tiene como finalidad principal glorificar, bendecir, alabar a aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile, aquel quien nos ha dado el verdadero propósito de la vida, aquel quien ha puesto en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. Aleluya, para hacer para lo cual Él nos llamó y también para cuidar nuestra salvación con temblor y temor, mi hermano. Estamos, por donde quiera que miramos, mi hermano, miramos caos, miramos incertidumbre, miramos destrozo, diríamos, miramos situaciones que no se sabe, pero nosotros sabemos cómo van a terminar las cosas. Sabemos también que nada va a mejorar, sino que va a empeorar. Eso es lo que va a pasar. Nada va a mejorar porque el hombre cada día está más apartado de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, entonces las maldiciones vienen sobre nosotros, los seres humanos. Ahí en el Edén, la desobediencia trajo consecuencias que hasta el día de hoy están. Y asimismo, si no arreglamos nosotros nuestras vidas, porque hay deficiencia en nosotros, si no nos ponemos al unísono con Dios, mi hermano, asimismo van a venir las deficiencias. Si no estamos caminando, siguiendo a Jesús, como dice Juan 8:12, que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que obtendrá la luz de la vida. Mire cómo dice, déjeme leer, Señor. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Juan 8:12. Nosotros tenemos, mi hermano, que aferrarnos a la palabra. Tenemos que meternos en la palabra y forzarnos nosotros mismos a creer. Una de las cosas que Jesús dijo fue, hallaré fe cuando yo venga. Mi hermano, eso implica mucho que Jesús haya dicho, hallaré fe cuando yo vuelva. Hallaré fe cuando yo vuelva. Tremendo, mi hermano. ¿Qué no implica eso? No es fácil por lo que se mueve, por lo que se ve, por los engaños que usted mira, supuestamente pueblo de Dios, que son pueblo de Dios aparentemente y son engañadores, ladrones, manipuladores, usurpadores. Increíble. Y usted dice, wow, como por ejemplo anoche recuerdo que estaba mirando con mi esposa y digo, ven para que tú veas esto. Gente que contratan personas para hacerle creer a ese pueblo que está ahí, que en ellos hay poder y no hay ningún poder, nada. Muchos de ellos se desaparecieron. Cuando lo descubrieron, se desaparecieron. Y yo le dije a mi esposa, wow, ¿por qué Dios no lo coge y lo mata? Porque es increíble y tiene que pasar y tiene que ser así. Tiene que ser como cuando Jesús le dijo a los discípulos, mire, a mí me va a pasar esto y esto. Que recuérdese que Pedro le dijo, Señor, que no te pase. Y él le dijo, fuera de mí, Satanás. Porque es la voluntad de Dios. Así tenemos usted y yo que saber lo que va a acontecer para cuando estemos en medio de las circunstancias, en medio de lo que se apriete, nosotros podamos creer. Bueno, tenemos que forzarnos a creer la palabra. Tenemos que forzarnos a hacer la voluntad de Dios. Ya Dios puso en nosotros el querer como el hacer, porque por eso estamos en esto. Pero viene el desánimo porque uno ve todas esas cosas que están pasando. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos fortalece y nos recuerda. Nos recuerda. Aleluya. Creo que aquí en Juan, creo que capítulo 14 o 15 de ese.
aquí en el Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y es el que nos va a instruir, es el que nos va a guiar, es el que nos va a decir. La unción que está sobre nosotros nos hace ver todo esto. Aleluya, bendecimos y glorificamos el nombre de Dios por siempre. Como dice el Señor Jesús, le dice en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Wow, porque uno ve tantas cosas, mi hermano. Pero usted y yo tenemos que ponernos anteojeras para solamente ver la palabra. Para solamente ver la palabra, para solamente ver al autor y consumador de la fe. Tenemos que ponernos anteojeras, mi hermano, para seguir hacia adelante. Como dice ahí en Mateo también 24, la palabra nos habla y nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ahí nos habla de una serie de cosas que iban a acontecer. Por ejemplo, los falsos maestros, los falsos profetas. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Procuremos usted y yo que el amor de Dios no se enfríe en nosotros. Procuremos que eso no acontezca, porque sí los tiempos están preparados. Es un tiempo donde usted y yo deberíamos, toda la humanidad, de creer en Dios. Pero es el tiempo que aún los que creen se están apartando, porque una de las características que tiene que darse y se está dando es la apostasía, personas que creyeron y ahora están atrás. Iglesias que antes representaban, diríamos, los principios bíblicos y ahora ya no los representan. Ya están en otra cosa. No es un tiempo fácil, mi hermano, es un tiempo difícil, pero tenemos que perseverar, tenemos que llegar. Estamos en la madrugada, en el tiempo cuando ya el sol va a aparecer y es en el tiempo que se ve más oscuro, pero ya está la luz ahí. Tremendo el tiempo, mi hermano, que estamos nosotros viviendo, pero qué bueno es Dios que nos dejó su palabra por escrito. Que esto es inspiración de Dios, mi hermano. Quieren destruir la Biblia, no ahora por primera vez, sino desde el principio, diríamos, que han querido destruir, no la han podido. Usted y yo tenemos que aferrarnos a ella. Tenemos que caminar por lo que ella dice. Así tenemos usted y yo que caminar en medio de este tiempo. Un tiempo, como yo he dicho muchas veces, hermoso, bello, pero peligroso. Cuando usted puede discernir, usted puede darse cuenta de las cosas que están pasando. También le decía a mi esposa, tú puedes determinar por pequeñas cositas, por pequeñas acciones, cómo es esa persona. Eso es así, mi hermano. Se discierne. Porque tenemos el espíritu de discernir, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que discierne las cosas y nos hace ver. Por eso Él dice, no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar en los cielos. Aunque usted oye todos esos que dicen muchas cosas, pero tenemos que enfocarnos en el autor y consumador de la fe. Ahí tenemos usted y yo que enfocarnos. No podemos mirar a la izquierda, no podemos mirar a la derecha, para que no nos pase lo que le pasó a Pedro cuando empezó a hundirse. Que Jesús estaba caminando
sobre las aguas. Y ellos se pusieron todos nerviosos y Jesús le dijo, tranquilo, que soy yo. Dice, si eres tú, di que camine por las aguas. Y Pedro dice, Jesús, ven. Y Pedro empezó a caminar por las aguas, pero desvió la mirada del autor y consumador de la fe. Y miró las olas que estaban altas, y miró aquí que estaban altas, y se puso tenso y nervioso y empezó a hundirse, pero clamó, sálvame que perezco. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió su mano. Así tenemos usted y yo que decirle a Dios, sálvanos que perecemos, Señor. Sálvanos que perecemos, Jehová. Sálvanos, Señor, que perecemos por todo lo que vemos. Pablo se lo dijo en Éfeso, a los ancianos. Lo mandó a reunir a todos. Y le dice él a ellos, después de mi partida, ya había tenido como 3 años y pico. Y dice, déjame ver si lo encuentro. Dice, después de mi partida, mire lo que va a pasar, Dios mío, Señor. Y eso es lo que se mueve. Eso es lo que pasa. Dice él, después de mi partida, mire lo que va a acontecer aquí. Mírelo como nos dice aquí, mire cómo dice esta palabra, qué tremendo. Nosotros tenemos que saber esto, nosotros tenemos que saber que los falsos van a venir y que van a estar ahí. Tenemos que saberlo porque si no nos vamos a ir de boca. Tenemos que ver la palabra, practicar la palabra, hacer lo que la palabra dice. Tenemos que hacerlo para bien nuestro, para cuando ya terminemos y dejemos el cuerpo. Mi hermano, nosotros despertar con Jesús en la patria celestial. Mire cómo dice esta palabra que le dijo Pablo a los de Éfeso. Después de mi partida, miren lo que va a acontecer. Nosotros tenemos que meternos en la palabra y practicar lo que la palabra dice para bien nuestro, para que su paz, Él deposite su paz sobre nosotros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Jesús nos da. Que estamos tranquilos. Y ahora por donde quiera que usted se mueve, la gente está tensa, está ansiosa, está nerviosa, está estresada. Por donde quiera. Por donde quiera que nos movemos. Hoy mismo teníamos una reunión donde yo trabajo, todavía trabajo. Gloria a Dios por eso. Y teníamos una reunión y la persona que estaba dirigiendo eso dice ella, pues, imagínense, nosotros tenemos que bregar con esa familia que tiene muchísima necesidad en todos los aspectos. Y estaban hablando de un caso y dice ella y una de ellas que esa mamá estaba ansiosa y siempre está esperando que algo malo es lo que va a pasar y qué va a pasar con mi hijo de aquí a 1 año y a 2 años y si se cae, ¿qué pasa? Y todas esas cosas. Y así está todo el mundo, porque también ellas hablaban de que ellas mismas tienen sus ansiedades y tienen sus estreses. Ellas mismas, las que están dando ayuda a otros, tan estresada porque no hay paz de Dios. No hay paz. Solo Dios da la paz que usted y yo necesitamos en medio de este tiempo. Pues por donde quiera que nos movemos, todo el mundo está estresado. En las iglesias están trayendo ese asunto. Están dando, ¿cómo que le llaman ahora? Salud mental. Imagínense nosotros que deberíamos ser los consejeros para ayudar a los demás. Ahora estamos recibiendo salud mental porque también nosotros estamos llenos de problemas. Y eso no es lo que la palabra nos ofrece. Por cuanto no hay paz, esto es lo que está pasando. Próximamente tendremos una guerra grandísima. Aparentemente. Todo el escenario está preparado y la gente está angustiada. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque no saben a dónde van a ir el día que dejen el cuerpo. Y eso es básico y esencial. Eso crea estrés, eso crea ansiedad, eso crea
de todo, porque no saben. Porque ahora usted no puede depender de su fuerza. Yo le hablaba a una doctora y yo le decía, el problema de nosotros es que hablamos de la muerte, y que la muerte, y que todos vamos a morir, pero realmente no lo creemos. No creemos eso. Aquel se va a morir, pero no yo. Y todos vamos a pasar. Y si usted no sabe a dónde usted va a ir, usted va a estar ansioso, usted va a estar, ¿y ahora qué va a pasar? No solamente en ese momento, sino en todo lo que le rodea y lo que pasa. Mire lo que Pablo le dice a los de Éfeso, y te lo dice a ti y me lo dice a mí, porque en ese tiempo, desde que él se fue, todo eso está pasando. Y ahora con más intensidad. Con más intensidad. Tenemos que cuidar que las doctrinas y todo no se nos vuelvan una rutina. Que esta palabra no se nos vuelva una rutina, sino que sea viva y eficaz, porque eso es esta palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, esta que está aquí. Y así es, así que ella dice que es, y así debe ser. Y yo debo tener esa paz que solo Dios puede dar para cruzar por donde estamos nosotros caminando. Buscamos la seguridad en todo. Y la seguridad viene de Dios. Nosotros debemos saber eso, nosotros los cristianos. Y Pablo le dice, pero es parte de lo que tiene que pasar. La ansiedad, el estrés, todo lo que usted ve que está pasando. El engaño, la mentira. Ahora todo el mundo, mi hermano, habla engaño, habla mentira. Dice Pablo a los de Éfeso, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Y mire lo que dice aquí. Recuérdese, no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, no se equivoque, mi hermano, es que ningún hombre se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y a usted y a mí se nos entregó el ministerio de la reconciliación, mi hermano. A usted y a mí. Si nosotros practicamos lo que dice el Mateo 6, creo que Mateo es del 31 en adelante, creo que 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo tengo que saber cuáles son los mandamientos de Dios. Son 2 que se circunscribe toda la palabra. 2 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu ser, toda tu alma y todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros estamos lejos de eso. Jesús mismo le dice, mire, tú quieres seguirme. Se lo dijo a los discípulos. Se lo dijo a la multitud. Ustedes me quieren seguir. Tienen que negarse a ustedes mismos. Tienen que coger su cruz cada día y seguirme. Y él mismo lo dijo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y si yo no lo estoy siguiendo a él, ¿a dónde yo estoy? ¿Qué yo estoy siguiendo? Yo ando en la tiniebla, mi hermano. Tan sencillo como eso. El camino estrecho, el camino angosto y la puerta estrecha es negarme a mí mismo. Es hacer la voluntad de Dios. No es que usted no va a trabajar, usted tiene que trabajar, porque dice la misma palabra, por eso tenemos que armonizar todo con la palabra, el que no trabaja es porque no coma. Y usted tiene que tener, si está casado, su esposa como principal, su familia. Todo hay una armonía en Dios. Hay una armonía en Dios. Entonces dice aquí la palabra, por eso tenemos que meternos en la palabra. Por eso tenemos que saber la palabra. Por eso tenemos que caminar como la palabra dice. Por eso yo tengo que guardar su palabra, ejecutarla, hacerla. Y entonces va a venir la paz de Dios. Si yo amo a Dios, yo voy a hacer lo que Dios dice. Y Dios, por consecuencia, me va a mandar su Espíritu Santo. Eso es de orden. Pero yo lo tengo que amar.
Hemos cambiado, nosotros hemos cambiado, diríamos, las doctrinas las hemos cambiado. Hemos cambiado. Hemos cambiado lo que Dios dice. Estamos haciendo como hicieron los hijos de Aarón. Que Dios le dijo, no traigan fuego extraño. Y ellos trajeron fuego extraño para presentárselo a Dios y Dios lo mató. En vez de presentarle el incienso, lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Pero le trajeron fuego extraño. Así estamos nosotros en medio de este tiempo, mi hermano. Así mismo que estamos. No estamos de otra manera. Si no, mire. Nosotros deberíamos estar todos tirados en las calles llevando la palabra, ¿verdad? Porque es una manera de amar a nuestro prójimo, más efectiva, llevar la palabra. No hay nada que haga más efecto que la palabra de Dios. No hay nada más importante que nosotros podamos hacer. No la comida, no es la ropa que le demos a las personas. Es la palabra, que es la palabra lo que lo va a libertar. Pero nosotros estamos lejos de todo eso. Estamos en otra cosa, estamos en fuego extraño que le estamos trayendo a Dios y Dios no lo recibe. Por eso nuestro pueblo, lamentablemente, en la mayoría de las iglesias, están todos enfermos, están en depresión, están en ansiedad. ¿Por qué no estamos practicando la palabra? Y Dios es el que pone las cosas en nosotros. Pues seguimos aquí para que usted vea cosas que usted y yo tenemos que saber y que están pasando. Aquí dice la palabra. Déjame, antes de leerte lo que dice la palabra. Hay una ley espiritual que está en el Salmo 84, versículo 5, 6, 7. Ahí es una ley espiritual, mi hermano. Así como la ley de gravedad, así es una ley espiritual. La ley de gravedad es una ley física y esta es una ley espiritual. Dice, si mi fuerza, la capacidad mía de obrar está en Dios. O sea que yo digo, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Dime si me muevo, dime si no me muevo. Así como estaba el pueblo de Israel, cuando Dios iba en el desierto con ellos. Si las nubes se paraban. Si el fuego caminaba, ellos caminaban, aunque fuera de noche. Así debemos nosotros estar. Así es que yo tengo que estar. Mi fuerza debe estar en Él, que Él sea el que me dirige. Si mis fuerzas están en Él, sus mandamientos están en mi corazón, que ya te expliqué. Dice que atravesando por el valle de lágrimas, lo vamos a cambiar en fuente, donde la lluvia llena los estanques. Y dice que vamos a ir de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Es una ley espiritual, pero no la practicamos y creemos que Dios lo va a hacer, como cuando oramos, que decimos, ahora es que queremos que tú hagas eso. ¿Y quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios es ahora? Eso es un cántico que hay, pero los hermanos lo cantan. Ahora, respóndeme ahora. ¿Y quién es usted y quién soy yo para que Dios nos responda ahora? Eso es increíble, ¿verdad? Ni pensamos ni lo que cantamos. Y sigue diciendo 25. Y ahora aquí, perdón, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Así que Pablo predicó a todo el mundo. Le dijo lo que era la palabra. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Ahí está. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, mi hermano. Pero eso está fuera. La iglesia son de ellos. Esta iglesia es mía, no es de Jesús, mía. Y yo hago aquí lo que yo quiera. Esos son los falsos, mi hermano. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Oiga bien, vendrán, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Wow, mi hermano! Pero mire cómo sigue diciendo la palabra.
Dice, y por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Bendito sea Dios, porque eso nos lo dice ahora, en este tiempo, la palabra de Dios nos habla. Nos habla, esta palabra la necesitamos, mi hermano. Necesitamos esta palabra para bien nuestro, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos en la entrada, en la salida. Y si por alguna circunstancia, como pasa en nuestros hermanos allá en Nigeria, que lo matan, pasan a la presencia de Dios. Porque Dios tiene que estar obrando ahí, porque son miles de cristianos que han matado ahí. Y esos hermanos están ahí parados. Y no se van, sino que siguen ahí creyéndole a Jesús. No hace mucho, tal vez 1 año, 2 años, entraron unos musulmanes, porque son los musulmanes que lo matan a ellos. Entraron unos musulmanes a una universidad y dijeron, los cristianos de este lado y los que no son cristianos acá. Y había como 150 personas, hermanos cristianos, y lo cogieron y los mataron a todos. Dios tiene que estar obrando en ellos, así como obró en los apóstoles que lo decapitaron, lo mataron, hicieron de todo con ellos, hasta lo frieron. Dios tiene que estar poniendo esa anestesia, que se regocijan ellos porque van a partir para la presencia del Señor. Nosotros necesitamos eso, mi hermano. Necesitamos eso. Necesitamos esa paz de Dios que solo viene por la obediencia a la palabra. No viene de otra manera. No viene porque te impongan la mano. No viene por nada de eso. Viene cuando obedecemos, cuando estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a agregar las demás cosas. Dice que los gentiles, mire cómo dice, con esto termino. Perdón. Mateo 6. Mire cómo dice esta palabra. Dice el versículo 31, Mateo 6, 31, con esta lectura voy a terminar. No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mi hermano, el tiempo se nos ha ido. Permítame orar por usted y orar por mí. Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te damos gracias por estas palabras que pusiste en mi boca y en mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que queden en los corazones de aquellos que han visto este programa, igualmente en el mío, para ponerla por obra, para gloria y honra tuya y beneficio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y nos vemos en otra ocasión.